Erika Pani es doctora en Historia por el Colegio de México, donde también se desempeña como investigadora y profesora. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Fue directora del Centro de Estudios Históricos del Colmex de 2013 al 2020. Ha recibido el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias en 1999 y una mención honorífica de James Alexander Robertson Prize por el mejor artículo publicado en Hispanic American Historical Review en 2002. Bueno, tiene varios reconocimientos por parte de la Fundación México en Harvard y Madero Visiting Scholar en la Universidad de Harvard, Edmundo Gorman Visiting Scholar en la Universidad de Columbia. Sus líneas de investigación son la historia de México y Estados Unidos en el siglo XIX, política y gobierno, ciudadanía, emigración e inmigración. Y bueno, entre sus publicaciones sobresalen Para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas, Para pertenecer a la gran familia mexicana, procesos de naturalización en el siglo XIX, publicado en 2015, La historia mínima de Estados Unidos de América, dentro de la colección de historias mínimas de la del Colegio de México, que además pues, se volvió rápidamente un bestseller. Y bueno, coordinó con Guillermo Palacios El poder y la sangre, Guerra, Estado y Nación en la década de 1860, entre muchas otras obras, artículos, capítulos del libro. Pues sin más preámbulos, les cedo la palabra a la doctora Erika Pani y bueno, al final de su presentación, si tienen alguna pregunta, además, pues abriremos un espacio para comentarios y también quienes nos sigan en línea, pues haremos lo propio. Muchas gracias y adelante, Erika. Ay, muchísimas gracias, Diana, y bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y a quienes se han conectado a la distancia. Estoy muy agradecida y muy honrada de poder impartir esta conferencia para la inauguración del curso de la maestría y doctorado en Historia en la UABC. Cuando me escribió el doctor Espinosa y me invitó y le estoy muy agradecida, le pregunté que sobre qué. Entonces me dijo que bueno, podría ser sobre la historia de Estados Unidos porque eran los 175 años de la guerra, iban ustedes a tener un coloquio y que podía servir de bisagra. Y yo dije, bueno, yo creo que ustedes me van a decir a mí cómo la historia de México y la historia de Estados Unidos, ¿no? Influyen la una sobre la otra y construyen una historia compartida en torno a Tijuana, San Diego y la línea. Entonces me dice Pedro, bueno, pero podría ser sobre su trayectoria. Entonces, creo que es una invitación a compartir con ustedes las reflexiones sobre el quehacer del historiador. Y creo que en vez de compartir contenidos, me piden que imparta sabiduría, con lo cual ahora sí ya me sentí vieja. Luego me acordé que la última vez que vine a Tijuana fue hace más de 40 años, entonces esto es una acumulación de toma de conciencia. Bueno, por otra parte, siempre es sano reflexionar sobre lo que uno hace, sobre las razones por las cuales las hacemos, que no son nada más porque nos gusta, y cuáles son las responsabilidades en las que incurrimos. Y entonces esto también lo agradezco mucho. Como ustedes saben, a diferencia de otras disciplinas, como puede ser la astrofísica, la mecánica de suelos, la medicina, sobre la historia, la sociedad tiene una serie de concepciones muy arraigadas de lo que la historia es y para qué sirve, ¿no? Entonces, con voz engolada nos dicen que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla, y nosotros, si algo sabemos, es que la historia nunca se repite. Nos dicen también que estudiar el pasado es absolutamente necesario para que entendamos nuestro presente y podamos imaginar nuestro futuro. Esto creo que es más acertado, pero creo que las explicaciones que damos los historiadores, que siempre son alguna versión de las cosas son mucho más complicadas de lo que parecen, tienden a ser lecturas bastante poco satisfactorias para quien se interesa en el pasado fuera de la
de la disciplina. A esto quisiera volver con ustedes. Creo que la adicción que tenemos a la complejidad es una cosa buena, pero también creo que es un problema porque es insuficiente en cuanto a los puentes que podemos tender entre la disciplina y un público más amplio. Se nos dice, ¿no?, que la historia es maestra de la vida, ¿no? Y este es un aforismo precioso. Nos podemos pavonear por el mundo pensando que además somos una disciplina necesaria y central porque pues somos maestros de la vida. Pero creo que esto da la idea de que es una colección de recetas, un repertorio de modelo, y que esto es demasiado conveniente. Normalmente se escogen cuáles son las recetas que convienen al modelo al cual se está aspirando. Y esto abstrae lo que creo es un elemento central para los historiadores, que es el contexto, y que hay que conocerlo para entender el suceso y el proceso que nos interesa. Está esta otra, que es que la historia es origen y cemento de la patria, ¿no? Este tipo de historia, la historia patria, tiene una serie de problemas a menudo que creo no le son inherentes. Creo que podemos pensar en una historia patriótica, en una historia cívica que no peca de estas cosas, pero normalmente desde las secretarías de educación, esto es, ¿no?, lo que se busca, una historia de héroes y villanos, una historia que a menudo construye a un otro que no es el ser nacional, que pretende construir una identidad como si tal cosa fuera posible en una sociedad profundamente diversa como la nuestra. Y creo que en sociedades que son menos diversas que la nuestra también es un poco útil pensar en que tenemos que compartir una identidad, ideas de excepcionalismo, ¿no?, como México no hay dos, el hecho que tiende a ser manipuladora, ¿no?, la idea de una nación milenaria que atraviesa el tiempo, ¿no?, que atraviesa la historia en vez de constituirse a través de la historia, que tiene un destino marcado, que tiende a ser cíclica, ¿no?, azotada siempre por los mismos males a los que supera esforzadamente para alcanzar algún tipo de gloria, ¿no? Y esta historia que llamamos a menudo oficial, ¿no?, una historia que legitima las estructuras del poder, pero que también los académicos usamos como esta especie de hombre de paja muy útil, porque la historia oficial es la que no hacemos nosotros, ¿no? Y eso también tiene esta legitimidad. Creo que durante varias décadas en México, yo diría casi desde que existe la historia académica, profesional, nos hemos acomodado a estas distintas visiones de la historia, de lo que la sociedad exige de nosotros como historiadores, abrazando esta idea de que nosotros hacemos historia para comprender. Y esto, de cierta manera, no lo hacemos de espaldas a la sociedad, o sea, no estamos escribiendo una contrahistoria a las visiones que se tienen de la historia y de su utilidad social más allá de la academia, pero sí del lado, ¿no? Y que esta historia académica, informada, rigurosa, etcétera, informa de cierta manera, a veces un poco de rebote, la historia que la sociedad gusta y consume, ¿no? Yo diría que, decía yo, desde que se empieza a profesionalizar la disciplina, pero sin duda ya estos libros de texto de la década de los 70, ¿no?, los que coordinó Josefina Vázquez, ya nos hablan de esta historia, ¿no?, historia para comprender, historia para entender, que se nutre de la historia académica sin estar necesariamente en el centro de las preocupaciones de los académicos. Y una historia académica disciplinar, especializada, que tiene sus propios ritmos, que tiene sus espacios de publicación, de discusión, etcétera, etcétera, que se mueve realmente por donde quiere, donde ha querido, sin preocuparse demasiado por esta función social. Luis González y González, por ejemplo,
decía que Silvio Zavala, que es quizás, digamos, uno de los pioneros de esta profesionalización disciplinar, le chocaba que le preguntaran que para qué sirve la historia, ¿no? Historia para qué, le parecía francamente una discusión que era una pérdida de tiempo, y citaba a Dilthey con una frase que aparte yo siento que ni gramáticamente tiene mucho sentido, que es: solo la historia puede decir lo que el hombre sea, ¿no? Entonces, esta, digamos, autosuficiencia de la disciplina. Entonces yo diría, esta historia académica no se preocupó por el rescate de, ¿no?, la contrahistoria oficial, por rescatar, por revelar procesos históricos olvidados, por rescatar a los malos. Había mucha bibliografía sobre estos periodos supuestamente olvidados y sobre estos personajes que eran los villanos de la historia. Realmente lo que hace la historia académica, yo diría, es normalizar el estudio, el acercamiento a estos periodos, procesos y temas. Mi propia experiencia, yo trabajé sobre el Segundo Imperio durante el doctorado y esto no provocó ningún tipo de reacción negativa, ¿no? Interesante, cuando nos reunimos para hacer el libro sobre los conservadores, realmente el único colega que se manifestó, digamos, extrañado y un poquito maravillado de que pudiéramos juntarnos nada más a hablar de conservadores y que fueran 2 volúmenes nada más sobre conservadores, fue Charles Hale, ¿no?, que venía de la tradición latinoamericanista estadounidense, que se describía a sí mismo como un historiador muy, muy tradicional, y bueno, eso creo que me llamó la atención. ¿Por qué trabajé el imperio? Porque me interesó, digamos, como problema, y creo que hay toda una serie de colegas que se ocupan de los conservadores porque fueron actores importantes de la política en el pasado, y cuando preguntan por qué estudiar a los conservadores, creo que la respuesta de la mayoría de los colegas es, pues, ¿por qué no? ¿No? Son sujetos históricos y en ese sentido son interesantes, ¿no? En algún momento, ¿no?, me mandaron, había salido un tweet y el tweet decía que pues había algunos buenos historiadores de derecha, y entonces Jean Meyer, Jaime del Arenal, Lupita Jiménez Godinac, puntos suspensivos, Erika Pani. Entonces, eso yo creo que era, si no era yo historiadora de derecha, o no era yo buena historiadora. Entonces, ahí lo dejé. Creo que esta discusión sobre si somos historiadores de derecha o no es bastante estéril. Creo que el debate tendría que ser si la historia que estamos haciendo es buena o no, no si es de derecha o si es de izquierda. Pero me parece que esta convivencia, que digamos que es la experiencia de quienes hemos trabajado conservadores, derechas, etcétera, etcétera, en los últimos años, y lo hemos hecho sin ningún problema, nos habla de esta convivencia cómoda, quizás algo aplatanada entre una sociedad que requiere o cree requerir, dice requerir ciertas cosas de la historia, y lo que hacemos los historiadores profesionales. No creo que le podamos dar la vuelta a los desencuentros, participar en, ¿no?, la elaboración de libros de texto, de documentales, etcétera, etcétera, pero en general no nos teníamos que confrontar con las expectativas que tenía la sociedad de la historia y el tipo de disciplina que cultivábamos. Me parece que esta convivencia cómoda puede estarse resquebrajando. Es quizás demasiado pronto para decirlo, y lo que me encantaría discutir con ustedes hoy es si esto representa una oportunidad para nosotros, si esto abre posibilidades para nuestro quehacer
si representa un desafío que nos obliga a replantear. Esto es algo que no le pasa a los astrofísicos, ¿no? Los astrofísicos en ningún momento dicen, híjole, la discusión en torno de si Plutón es planeta o no, creo que nos obliga a replantear cómo definimos ¿no? A los planetas. No, pero desde las ciencias humanas creo que sí, las expectativas que tiene la sociedad de lo que nosotros hacemos, creo que sí es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Creo que ha regresado con nuevos bríos una concepción de la historia como relato patriótico, como depósito de virtudes, pero también como rosario de llagas e injusticias que el presente tiene que dar cuenta de cómo se han procesado. En ese sentido, creo que la historia se ha convertido una vez más en un campo de batalla que creo los historiadores profesionales pensábamos ya habíamos superado, ¿no? Que era una cosa, pues, ¿no? Del Estado revolucionario, de la Guerra Fría, y que eso ya, ¿no? Habíamos podido meter en un cajón y llama la atención que, ¿no? Otra vez estamos discutiendo que sí, la fundación de Tenochtitlan, que sí es la fundación lunar, que sí. Y creo, o sea, espero que nuestra tarea no sea decir nada más, no, todo el mundo está de acuerdo que no es 1300, perdón, 21, es 1325, o sea, el corregir las fechas creo que, pues sí, para eso servimos, creo que servimos para bastante poco. Que se juega en la discusión sobre si debemos hablar de conquista, debemos hablar de invasión o debemos hablar de irrupción. Esta discusión a mí me recordó la muy interesante, muy elegante también, debate entre O'Gorman y León Portilla en 1992, pero que no pasó de la Academia Mexicana de la Historia. No estaba, digamos, pues en la mañanera del presidente. Entonces, a ver, partiendo de que creo que el papel del historiador no es corregir las fechas, pues, ¿qué es? Y en ese sentido, me parece que lo que está pasando en Estados Unidos, que tiene coincidencias con lo que está pasando aquí, pero es incluso más escandaloso en el sentido literal de la palabra, de que hace mucho ruido, pero creo que este ruido sí nos interpela. El papel de la autoridad pública, de hecho, no solo no está pautando, sino que se está viendo sacudida por esta discusión, debe de llamarnos la atención, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hemos visto una radicalización de esta campaña en contra de las estatuas, ¿no? Que en Estados Unidos estaba dirigida sobre todo a estas estatuas de los supuestos héroes de la Confederación, ¿no? Y esta disputa se radicaliza por muchas razones, por la creciente polarización que se da en la política estadounidense desde la elección de Obama, por la pandemia, por estas muertes debidas al abuso y la extralimitación, digamos, de la prudencia por parte de elementos de la policía. Y bueno, el caso, digamos, más emblemático, que es el de George Floyd, que muere, ¿no? Prácticamente a la vista de la ciudadanía estadounidense, ¿no? Y esto lleva a una intervención de los monumentos, en muchos casos su destrucción y la toma, ¿no? Las autoridades municipales, que se habían en general resistido a meterse con estas estatuas, las empiezan a remover.
y a estas estatuas se suman las de otros personajes históricos como Cristóbal Colón, como Fray Junípero Serra, ¿no? Creo que aquí es interesante que en el caso de la Ciudad de México, nuestro Cristóbal Colón, que otras estatuas podrían ser candidatas a ser removidas, y en una ciudad como Tijuana, ¿no? Que monumentos emblemáticos deberían o no ser removidos, o hay, digamos, sectores en la sociedad que están dispuestos a intervenir en el espacio público para quitarlos, ¿no? Entonces, bueno, creo que a nosotros nos queda muy claro que estas estatuas no son la historia, ¿no? Este argumento de están destruyendo la historia, están destruyendo unas construcciones de un momento particular de lo que estos actores sociales pensaban que era en el pasado. La historia sigue estando ahí. Esa no se destruye. En el caso de estas estatuas en especial, son la encarnación urbana, digamos, de un régimen segregacionista, ¿no? La enorme mayoría se erigieron entre la década de 1870 a la década de 1920, incluso 1930, ¿no? Era una manera por parte de los gobiernos supremacistas blancos, segregacionistas, de marcar los espacios públicos con estos hombres que habían defendido a una república secesionista, esclavista y supremacista blanca, ¿no? En muchos sentidos son la construcción de monumentos a la visión de los vencidos, ¿no? Lo cual también creo es un elemento muy interesante que nos obliga a cuestionar que la historia siempre la escriben los vencedores y qué pasa cuando no. O sea, la narrativa de los vencidos puede ser tóxica, puede ser, ¿no? ¿Qué es lo que hace, no? Aparentemente el que sea la voz de los vencidos no hace que sea una historia liberadora, que pudiera ser redencionista, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos sentidos, estas estatuas son muestra física de un legado deleznable. Yo ahí tengo un cierto resistencia a que se destruyan porque son fuentes. O sea, son fuentes, son manifestaciones de una serie de decisiones políticas, pero creo que definitivamente no son emblemas que ninguna ciudad estadounidense debería buscar preservar, ¿no? Creo también que nos obligan a pensar qué tipo de manifestaciones del pasado queremos marquen nuestros horizontes, nuestra geografía urbana, ¿no? Dado que las estatuas, y creo que es un buen ejemplo, son un discurso histórico bastante torpe, bastante plano y bastante limitado. O sea, no pueden no pueden articular esta complejidad de la cual nosotros los historiadores estamos tan conscientes. Diría que pasa lo mismo con los murales mexicanos, ¿no? Pero ustedes díganme si vamos a decir, vamos a destruir el mural de Rivera porque la conquista fue una cosa mucho más complicada que ese corte sifilítico, ¿no? Con Malinche detrás y Moctezuma. No, seguro que fue una cosa más complicada. Seguro que hay que explicar. Seguro que hay varias perspectivas mediante las cuales podemos acercarnos a este proceso. Creo que el destruir el mural no necesariamente nos va a ayudar en ninguno de estos aspectos. Y en ese sentido creo que cuando la historia se vuelve un campo de batalla, pero que el campo por el cual lo que se está peleando, la apuesta, es esta apuesta simbólica,
tiene incluso el riesgo, digo, me parece que es un debate que hay que tener, pero que el alcance es por definición limitado y me parece que sí existe el riesgo de que se quede ahí, ¿no? De que creamos que, bueno, ya quitaron la estatua ofensiva y entonces ya se resuelve el asunto, ¿no? Y que esta batalla simbólica se vuelve una manera de lavarnos la cara de problemas reales que tienen mucho que ver con estos procesos históricos y con el desenlace, con el legado de estos procesos históricos y que creamos que ya con eso, ¿no? Es algo, por ejemplo, que me preocupa de estas ceremonias del perdón. Me parece que es de aplaudirse que la historia oficial tome, decida hacer un corte de caja, decida tomar responsabilidad por episodios históricos trágicos en los que se hicieron cosas que son criminales, pero sí me preocupa que, bueno, ya pedimos perdón a, ¿no?, los mayas, los yaquis, los chinos, ¿eh? ¿Y qué más? Pues nada más, ¿no? Ya. Creo que, digamos, es el peligro de construir estos mitos. Creo que es el caso, por ejemplo, de esta idea de que México es un país de refugio. Entonces, México es un país de refugio. Entonces, por un lado, una maravilla que México le haya abierto las puertas al exilio español, al exilio latinoamericano en los 70s y en los 80s, pero ese país de refugio históricamente no es una cosa reciente, ha tratado pésimo a los migrantes que no son parte del refugio, ¿no? Político, intelectual, al cual se le abrió la puerta. Entonces, país de emigrantes que trata mal a los migrantes, creo que, digamos, ahí hay una parte de la historia de la que no hablamos, que si hubiera más conciencia, haría quizás ciertas acciones más difíciles de llevar a cabo, de legitimar, etcétera, etcétera. Más allá de esta batalla, digamos, simbólica por el pasado, de los símbolos del pasado, me parece la oleada de legislación para purificar la historia, ¿sí? Estas leyes en varios estados estadounidenses, ay, qué horrible suena eso, en el que se prohíbe ciertos libros, se prohíbe ciertas perspectivas históricas porque se dice alimentan un sentido de culpa, alimentan el revanchismo y sobre todo no reconocen el excepcionalismo de la nación estadounidense, ¿no? Tienen además este corolario que a mí me parece del terror absoluto, que es la movilización de los padres para disciplinar a los maestros. Entonces, por un lado, los consejos de educación en donde los padres exigen que en las bibliotecas no haya ciertos libros, que no se tenga que leer ciertos libros para la clase de historia o de inglés o, ¿no?, de lo que, estudios sociales, lo que ustedes quieran. Y esta idea de que hay que vigilar. Entonces, revise usted el programa de sus hijos, vea usted que no les estén tratando de enseñar que el racismo es un problema estructural en Estados Unidos, que les trate de decir a sus hijos que no es cierto que Estados Unidos es el país de la libertad y siempre ha sido y nunca nada de un pequeño problemita llamado la esclavitud, pero claro que eso ya se superó, guerra civil, ¿no? Entonces, desde el siglo XIX, eso ya no es un problema. Lucha por los derechos civiles, sí, pero eso también ganaron, entonces ya. Creo que no hay nada similar en México, afortunadamente, pero no me parece, digamos, creo que estos sucesos deben obligarnos a pensar qué es lo que estamos haciendo mal, que el ciudadano de a pie piensa que la historia está ahí para
fastidiarlo, que la historia está ahí para quitarle a sus héroes, a su seguridad como representante de una historia nacional, de una tradición, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me ha puesto a pensar, por ejemplo, el mirar hacia el pasado del siglo XIX y tratar de entender a los que son nuestros malos de la historia, ¿no? ¿Es equiparable a tratar de entender a los esclavistas? Entonces, yo creo que no, pero habría que cuestionarse, ¿no? Sin duda los conservadores eran antidemocráticos, estaban obsesionados con el orden, estaban dispuestos a sacrificar sobre todo los derechos ajenos para asegurarlos. Escribir un libro en donde los imperialistas no son absolutamente tarados y malévolos está bien, porque no tendríamos ningún problema en escribir un libro diciendo que los esclavistas son malévolos. Tarados normalmente no, obviamente hay algunos. Pero creo que, digamos, este tipo de reacciones sí debe de empujarnos a preguntarnos por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y sobre todo para qué. Y ahí creo que el desafío que representa la historia del tiempo presente o la historia del pasado muy reciente, sobre todo en sociedades donde hay que digerir, primero hay que responsabilizarse y luego digerir una serie de sucesos y procesos que son absolutamente inaceptables. Ahí también creo que los historiadores tenemos un trabajo importante que hacer, que no es el mismo que cuando miramos hacia el pasado más lejano, pero eso es algo que me encantaría que ustedes me dijeran qué piensan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quisiéramos, creo? Bueno, ¿qué quisiera yo? Que los estudiantes, no solo de historia, sino los estudiantes de educación básica, complicado porque son tan chicas, pero media superior y universitaria, entendieran de la historia, que es con qué me gustaría que se quedaran. Me gustaría que se quedaran con lo importante que es el contexto. Me gustaría que entendieran que cambio y continuidad son resultado, ¿no?, de procesos, que hay factores que podemos identificar que nos explican por qué ciertas cosas cambian, por qué mucho, otras poco y otras se quedan en el mismo lugar. Otra vez que esto es muy complejo y que normalmente es contingente, o sea que hay grupos distintos, gente que piensa de manera distinta y que el conflicto es muchas veces el que define el desenlace, ¿no? O sea, el que aprendan a pensar históricamente, y eso no quiere decir que aprendan a pensar de manera correcta el pasado, sino que piensen históricamente su presente. Y en ese sentido me quedo con el dicho de Carl Becker, este historiador progresista estadounidense, ¿no?, muy cursi, 1915, dice discutiendo con un colega que decía que la historia es una ciencia, que nos permite descubrir las leyes de la historia y por lo tanto nos hace que el futuro sea predecible, ¿no? Y lo que dice Becker es, no, la historia no es una ciencia parecida a la natural, que podría ser una ciencia experimental en la cual el laboratorio es el pasado, dice, es una ciencia moral. Se libera la mente, profundiza las simpatías, fortifica la voluntad, nos permite controlar no a la sociedad, sino a nosotros mismos y de manera más importante nos prepara para vivir más humanamente en el presente, para enfrentar en lugar de predecir el futuro. Entonces,
el problema, creo, con esta de Becker, que yo, digamos, compro inmediatamente con gran entusiasmo, es que podemos pensar que la historia es esta especie de ejercicio que nos hace mejores personas y que nos da, digamos, una solidez ética mayor individual. Y si es así, ¿qué tanto es un conocimiento social que contribuye a una manera distinta de vivir juntos? ¿No? Pero sí creo que nos da una perspectiva más amplia y más sólida que nos permite reconocer la buena fe, igual que a veces la corrupción, la ambición, la estupidez de los actores históricos, de reconocer el muchas veces estrecho espacio de maniobra en el que se movían, de percibir su sentido de posibilidad e incluso cierta empatía, ¿no? Y que esto lo vemos en nuestros estudios del pasado, pero que el pensar históricamente podría permitirnos hacerlo también para el presente, ¿no? Y en ese sentido, quizá que la historia podría poner paños fríos a estas discusiones acaloradas en las que aparentemente nos enredamos sin poder destrabarnos de ellas y apostar a la razón y ponderar lo que es importante de lo que es francamente, creo, desechable, ¿no? Tormentas en vaso de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto creo, ¿no? Tenemos que aprender a decirle a quienes se interesan en la historia desde fuera de la disciplina, no solo que esto es muchísimo más complejo de lo que tú pensabas que era, pero construir maneras de que quieran entrarle al tipo de historia que escribimos nosotros, que nos quieran leer. Entonces ahí está el problema de vamos a hacer historias divertidas. Pues creo que sí podemos, santo y bueno, pero creo que Ibargüengoitia había uno. No me gusta tampoco este asunto de la historia diván y entonces nos vamos a reconciliar y toda la vida te dijeron mentiras, ¿no? Me acuerdo la publicidad para la película esa de la cristiana, la historia que nunca te quisieron contar. Bueno, o sea, desde finales de los 60 existe el libro de Jean Meyer, pero no lo han leído, prefieren ver esta película, que es un horror. Pero bueno, entonces, tampoco creo en eso, pero no me queda muy claro qué es lo que hay que hacer. Creo que no hay una respuesta, creo que tenemos que entablar una serie de conversaciones, creo que tenemos que lanzarnos a el ensayo y el error. Y un poco volviendo a lo que comentábamos antes, creo que tenemos que distinguir estos pasados que nos interesa, a los cuales nos interesa acercarnos. La idea de que el pasado es un país distinto, ¿no? Donde hacen las cosas de manera distinta a las que las hacemos nosotros, y en ese sentido hay que tratar de entender y explicar. O el pasado que describe Faulkner, ¿no? Que dice que el pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado. Y en ese sentido creo que esa es la manera que tenemos, en que debemos acercarnos a este pasado negro que muchas veces pesa sobre nuestras sociedades y que tenemos la opción de acercarnos a él. Digo, la peor, que es hacernos los locos y, ¿no? Que burbujee y hagan pollas y infección y acercarnos como fiscales, que creo que puede ser también una necesidad, o acercarnos como historiadores y lo que eso significaría, ¿no? Para procesar estas heridas del pasado que siguen marcando de manera determinante nuestro presente. Y les agradezco mucho el que me hayan escuchado y me encantará poder platicar con ustedes de estos temas. Muchas gracias.